tal, mis queridos amigos y hermanos? Para mí siempre es un placer poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios día tras día. Y así como todos los días, hoy también continuaremos leyendo esta hermosa matinal titulada La fe por la cual vivo. En este 15 de marzo lleva por título Los mandamientos de Dios son inmutables. Antes de poder continuar y leer el texto que está allí en el libro de Salmos, el capítulo 111, vamos a orar allí donde nos encontramos para que Dios siempre dirija nuestro estudiar de la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu cuidado, por el amor, Señor, que tú nos das, Señor, día tras día. Y en estos momentos, Señor, al estudiar tu palabra, también, Señor, pueda nuestro entendimiento, Señor, estar en conexión contigo. Y así, Señor, de esa manera poder entender lo que tú, Señor, nos estás diciendo en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en este nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos, allí el libro de Salmos, el capítulo 111, los versículos 7 y 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Miren qué nos dice aquí, ¿no? Que los mandamientos, dice, ¿no? Están afirmados, dice, para siempre, eternamente, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos está queriendo decir nosotros? Que los mandamientos que nosotros encontramos en la Biblia, estos siempre existieron. Miren, ¿qué nos dice la matinala? La ley de Dios existía antes de la creación. De lo contrario, Adán no habría pecado. Vamos a ver cómo es esto, si en unos minutos más, en unos momentos más, veremos cómo es esto, ¿no? De que la ley de Dios existía antes de la creación. Tal vez para muchos esto sonará como una novedad, ¿verdad? Pero vamos a verlo mediante la Biblia también. Impulsado por el amor y con el deseo de elevarnos y ennoblecernos, Dios nos ha provisto de una norma de obediencia. Con tremenda majestad y entre relámpagos y truenos, proclamó desde el monte Sinaí sus 10 santos preceptos. Esta ley revela el deber de toda la familia humana. Escuchemos bien esa parte, ¿no? Esta ley nos dice, revela el deber de toda la familia humana. O sea, engloba a toda la humanidad, ¿sí? El deber hacia esta ley. Muy bien. Los primeros 4 preceptos definen nuestro deber hacia Dios. Y los últimos 6, nuestro deber hacia sus criaturas. Miren, entonces, estos primeros 4 preceptos definen nuestro deber hacia Dios. Y los últimos 6, ¿sí? De nuestro deber hacia sus criaturas, o sea, nuestro prójimo. Entonces, la ley existía antes de la creación. La Biblia también dice, ¿no? Que su ley es eterna, dice, y para siempre. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que es eternamente, o sea, quiere decir que siempre ha existido. Y el Salmo lo está diciendo directamente, ¿no? Bien, muchos tal vez dicen, ¿no? Y hay muchos que alegan, ¿sí? Que los 10 mandamientos recién existieron en el monte Sinaí. Y aún hay peor, ¿no? Quienes alegan que los 10 mandamientos solamente fueron dados a los judíos. En especial, en sí, el 4.º mandamiento, ¿verdad? Pues estos tipos de razonamientos son totalmente equivocados. Y esta idea que están manejando o que ellos han apropiado para sí mismos es una idea que Satanás ha impuesto en la mente humana, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué digo esto, ¿no? Que esto es una idea satánica, ¿sí? Que ha sido introducida en la mente de estos hombres. Pues ellos, por el conocimiento que tal vez han obtenido, creen, ¿no? Que son intérpretes y son superiores a quien es el verdadero intérprete de la Biblia para poder interpretarla y decir lo que está diciendo ella misma, ¿sí? Y obvian que el verdadero intérprete de la Biblia es pues el Espíritu Santo. Y no puede ser un ser humano. Un ser humano puede interpretar un libro humano, pero no la palabra de Dios. Porque las cosas espirituales solamente se disciernen de manera espiritual, mas la carne no puede discernirlo. Bien, ahora entonces vamos a ver por qué. Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 20, ¿sí? Los versículos 3 en adelante, que ahí es donde empieza a Dios a mencionar los 10 mandamientos cuando se los da a Moisés, ¿verdad? En 2 tablas de piedra.
en las cuales Dios mismo escribe con su propio dedo, ¿sí? Porque Moisés no las escribió. Entonces, cuando Dios le da estos mandamientos a Moisés, dice lo siguiente. El primer mandamiento nos dice lo siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, este mandamiento lo conocemos todos nosotros, ¿verdad? Y nos manda que nosotros no tenemos que tener otros dioses aparte de Dios, que Él debe ser nuestro único Dios. Bien, como este mandamiento yo puedo decir que fue siempre eterno y que siempre existió, ¿verdad? Y no solamente fue dado en el monte Sinaí. Pues si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, al libro también de Isaías, ¿cuál era la pretensión de Satanás en el cielo? Él nos dice que quería ser como Dios. En sí él quería ser Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quería hacer Satanás para sí mismo? Otro Dios. Él se veía como su propio Dios, ¿sí? El orgullo lo cegó tanto que se vio como su propio Dios. Entonces, ¿quebrantó un mandamiento? Sí lo hizo. Si ustedes leen el texto es claro allí, porque él dice en lo alto, dice, subiré y en el trono o sea, me sentaré, ¿no? Y para sentarse allí tenía que derrocar a Dios y él convertirse en Dios. Prácticamente él se veía como Dios. Entonces, el primer mandamiento fue quebrantado allí. ¿Cuándo fue quebrantado otra vez? ¿Sí? También por los ángeles que decidieron seguir a Satanás como su nuevo Dios. También lo quebrantaron. ¿Sí? ¿Quiénes también lo quebrantaron? Aquí en la tierra también. Adán y Eva, ¿sí? Cuando a Eva la serpiente, manejada por Satanás, ¿verdad? Él le dijo que ella sería como Dios, entonces ella también accedió a esta propuesta, ¿verdad? De ser como Dios. Entonces ella se puso por encima de Dios, ¿sí? Cometió también blasfemia, que ese pecado se conoce así, ¿sí? Adán también lo hizo, al aceptar la propuesta de su esposa, ¿sí? Y consumir también del fruto. Entonces, miren, hasta allí se quebrantó un mandamiento. Y eso ya había llegado al Sinaí allí, no. Bien, segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren, Dios dice, ¿no? Que aquellos que idolatran algo, ya sea una imagen, ya sea una estatua, ¿sí? Algo, entonces, ¿qué están haciendo? Están aborreciendo a Dios. Y a Dios eso no le agrada, ¿sí? Ahora miren, ¿cuándo se quebrantó este mandamiento también? Cuando los ángeles decidieron seguir a Satanás como su Dios. Se hicieron una imagen de un nuevo Dios, ¿sí? Satanás mismo se hizo una imagen de un Dios nuevo, o sea, sí mismo, ¿sí? Nimrod también quebrantó este mandamiento al ponerse como Dios, que es de hijo de Caín, ¿verdad? Que había, o sea, ya de los caídos totalmente, sin el pecado, de los hijos de Caín, ¿sí? Quien levantó la torre de Babel, ¿verdad? Él también se puso como Dios, ¿sí? Se hizo Dios ante los demás. Ahora, entonces, o sea, ¿estos mandamientos fueron quebrantados allí? Sí. Adán y Eva también, cuando aceptaron la propuesta de Satanás, ¿verdad? Ya sea Eva por medio de la serpiente y Adán por medio de su esposa, entonces también pusieron a Satanás como su nuevo Dios, como su ídolo. ¿Mm? Y también incluso el querer ser como Dios también fue su ídolo. ¿Sí? Entonces, este mandamiento se quebrantó muchas veces antes, ¿sí? Antes de que se den el monte Sinaí. ¿Sí? Los hijos de Caín incluso ya eran buenos escultores, nos dice. Ellos fabricaban obras esculpidas, ¿sí? De diferentes cosas. Entonces, la idolatría ya estaba en el mundo antes, ¿sí? Los antediluvianos fueron destruidos, ¿por qué? También por todos estos pecados, también, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante. El tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Satanás decía que él era hijo de Dios, pero no quería a Cristo, ¿sí? Tomaba el nombre de Dios en vano para engañar a los demás ángeles. Cuando vino a esta tierra también se metió en la serpiente, ¿sí? Y diciendo no que era una serpiente del Creador, él vino hacia Eva, ¿sí? Y la tentó, ¿sí? Tomando el nombre de Dios en vano. ¿Mm? Entonces, miren, Caín igualmente, ¿no? Cuando pecó también, él decía ser hijo de Dios, pero adoró a Dios como a él le dio la gana y no como Dios pedía. Entonces también tomó el nombre de Dios en vano.
Bien, entonces miren, este mandamiento se quebrantó en muchas ocasiones también, ¿no? Si ustedes van leyendo la Biblia igualmente, ¿no? Allí, ustedes van a encontrar diferentes momentos en los cuales este mandamiento se quebrantó, cuando muchos decían ser hijo de Dios, pero cometían pecados. Bien, el cuarto mandamiento, que es aquí donde muchos no aceptan este mandamiento, ¿sí? Cuando es un mandamiento, no es una ceremonia, ¿sí? Y dice así, acuérdate del sábado para santificarlo. Aquí está diciendo una cosa, acuérdate. ¿Por qué le dijo al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto mucho tiempo, ¿sí? Y ellos ya habían casi olvidado este día. Entonces tenían que acordarse de este día todos los días. Y incluso Dios usó diferentes formas de poder hacer que ellos recuerden que este día era santo, ¿sí? Como por ejemplo el maná, ¿sí? Las fiestas también igualmente, ¿ya? Y todo el sistema del santuario también. Bien, vamos a ir adelante. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días, y esto es bastante claro, ¿sí? En 6 días hizo Jehová ¿qué? Los cielos y la tierra. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, ¿por qué razón hay que guardar el sábado? Porque Dios mismo está diciendo, porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, pero el séptimo día paró de crear, ¿sí? Y entonces, al parar de crear y luego de estar allí con su creación, entonces, ¿qué hizo? ¿Sí? Lo bendijo y lo santificó, o sea, lo apartó para un fin especial. Entonces, ¿qué nos recuerda el sábado? ¿Quién es nuestro creador? Ahora también, ¿qué nos se recuerda? ¿Quién es nuestro redentor? ¿Sí? Entonces, ¿es importante guardarlo? Sí, porque esto nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos da un propósito en la vida, ¿sí? Pues si nosotros no tenemos este mandamiento, entonces no tendríamos fijo de a quién le pertenecemos. Y estaríamos como muchos cristianos hoy en día, ¿no? Diciendo que siguen a Dios, tomando el nombre de Dios en vano, pero celebrando fiestas paganas, ¿sí? E idolatrando un día falso, también. Un día que lo levantó ¿quién? La iglesia que levantó Satanás. Sí, encima que todo el sistema religioso que levantó Satanás. Una iglesia falsa. Bien, entonces miren, este día también es importante porque nos recuerda a nuestro Creador y nos recuerda quién es nuestro Redentor. ¿Sí? Porque también incluso aquí Dios le dice que estos mandamientos ellos tienen que recordarlos siempre y guardarlos. ¿Por qué? Porque Dios los ha creado y también los ha liberado de Egipto. Y hoy en día Dios nos liberó del pecado mediante Cristo. Entonces, estos mandamientos están allí. ¿Sí? Y Cristo mismo los guardó. Cristo mismo dijo que nunca iban a pasar estos mandamientos. ¿Sí? Bien, el quinto mandamiento, ¿sí? Nos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, esto fue quebrantado por Caín cuando mató a su hermano. Fue quebrantado por Nimrod también, ¿no? Fue quebrantado igualmente por diferentes actores allí de la historia bíblica, como Noé, incluso después del diluvio también, ¿no? Cuando se emborrachó, el mismo hijo Can también lo quebrantó, ¿sí? O sea, y así, muchos quebrantaron este mandamiento. Ahora también incluso, Satanás, antes de ser Satanás como Lucifer, quebrantó también este mandamiento, ¿por qué? Porque ¿quién era su padre? Nuestro Dios, ¿sí? Entonces también Adán y Eva, también cuando ellos aceptaron la pretensión de Satanás, también quebrantaron este mandamiento espiritualmente hacia Dios. ¿Por qué? Porque ellos no honraron a su padre. Y hoy en día también nosotros quebrantamos este mandamiento cuando no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿sí? También hacemos lo mismo hacia Dios, porque nuestro padre y nuestra madre son criaturas de Dios. Bien, vamos a ir adelante. No matarás. ¿Quién fue el primer asesino? Satanás, ¿sí? Planeó el asesinato de Cristo mucho antes de que él naciese. Ahora, ¿quién fue el otro asesino aquí en la tierra? Caín, ¿sí? Y de él vinieron muchos. Entonces, este mandamiento se quebrantó antes de que se diese en el Sinaí. No cometerás adulterio. ¿Cuándo se quebrantó? Cuando también se idolatra a un ídolo, ya, o se adora a un ídolo, ¿sí? Ya sea de madera, de piedra, lo que sea, ¿sí? También se comete adulterio espiritualmente hacia Dios, ¿sí? Porque ¿qué dice la Biblia? La iglesia ¿qué es? Es la esposa de ¿quién? De Cristo. Entonces, cuando la iglesia, ¿sí? Comete pecados e idolatra algo, entonces está siendo adúltera
contra su marido, que es Dios. Bien, y la iglesia somos todos nosotros. Bien, ahora también incluso cuando se quebrantó aquí en la tierra, pues en diferentes ocasiones, ¿no? Sí, en diferentes ocasiones. Incluso los hijos de Caín tenían 2, 3 mujeres, 4. Incluso mismo Cristo cuando habla acerca de esa generación, dice, ¿no? Que la generación volverá a ser otra vez igual en los últimos tiempos, así como fue en los tiempos de Noé, que se casarán y se darán en casamiento, o sea, cuantas veces quieran, tendrán las mujeres que quieran. ¿Eso está ocurriendo otra vez o no? Está ocurriendo. Ocurrió allí, ocurre de nuevo, sigue ocurriendo. Entonces, este mandamiento no solamente fue en el Sinaí, ¿sí? Sino que ya existía siempre. Bien, no hurtarás, ¿sí? Diré que le robó Caín a Dios el sacrificio que Dios había pedido. Y con eso, su obediencia. ¿Qué le robó Satanás a Dios? La obediencia de muchos ángeles, ¿sí? Y también su propia obediencia. Adán también cayó en ese problema, ¿sí? Porque él se dejó robar también la obediencia, ¿sí? La esposa de Adán también robó la obediencia de Adán, ¿sí? Para sí misma. Entonces, miren, este mandamiento se quebrantó en muchas ocasiones, no solamente ahí, no son algunas ocasiones que estoy mencionando, ¿sí? Ahora, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuándo se quebrantó esto? También incluso en el Edén, también en el cielo, cuando Satanás allí decía, ¿no? Que Dios, que era un tirano, que su ley no se puede cumplir, que es una mentira que hasta ahora lo sigue metiendo, ya dentro de la misma, aquí dentro de los seres humanos, ¿no? Le mete la idea, no se pueden guardar los 10 mandamientos, que es difícil, que es imposible, que no podemos dejar de pecar, y muchas mentiras más que mete, ¿sí? Y así Satanás da falso testimonio en contra de Dios y hace que los seres humanos dan falso testimonio en contra de Dios. Ahora también dan falso testimonio en contra de su prójimo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fue condenado falsamente. ¿Sí? Fue condenado falsamente. Ahora, los cristianos también en la antigüedad fueron muchos condenados falsamente. ¿Solamente por qué? Por guardar la palabra de Dios, tal cual como Dios la reveló. Y en el último tiempo también se levantará falso testimonio contra los verdaderos hijos de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿sí? Y se los condenará también a muerte, así como Cristo. Entonces, este mandamiento se quebrantó antes, se quebrantó en la tierra, se quebrantó en muchas ocasiones y se quebrantará más adelante otra vez, ¿sí? Y se sigue quebrantando, bueno, hoy en día también. Ahora el último mandamiento, no codiciarás, ¿sí? La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su bestia, o sea, ni nada que él tenga, ¿sí? ¿Dónde también se quebranta este mandamiento? También en el cielo con Satanás. ¿El codició qué? Codició la posición de Dios, codició el cielo, que es la casa de Dios, codició a sus siervos, codicia también a su iglesia, porque la quiere matar, la quiere apartar de él, ¿sí? Y quiere que se case con él para que luego muera. Entonces, mire, Satanás es el primer codicioso. A Eva también, ¿qué le presentó Satanás? Tener conocimiento. Eva codició un conocimiento que ella podía haber alcanzado preguntándole simplemente a Dios, pero ella lo tomó de otra manera. Robó también allí lo que Dios había dicho que no tomen, ¿sí? Entonces, mira, estos mandamientos se quebrantaron una y otra vez en diferentes ocasiones y en diferentes momentos. Y la codicia es un mal que hasta ahora sigue, ¿verdad? Ocurriendo, que siempre ocurrió también, ¿sí? Entonces, vamos a seguir diciendo que estos mandamientos recién se dieron en el Sinaí, que solamente el cuarto mandamiento era para los judíos, cuando aquí dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿creó a los judíos acaso? ¿No creó acaso a Adán y Eva, que son el padre y la madre de toda la humanidad? ¿Sí? Cuando ni siquiera existían razas, no existían ni nacionalidades. ¿Vamos a seguir creyendo esa mentira satánica? Que Dios les ha vendido a ciertos líderes, que espero que espero que ellos en sí se arrepientan de las mentiras que están proclamando y puedan creerle al Espíritu Santo la verdad que dice en la palabra de Dios, y que mismo nuestro Señor Jesucristo incluso guardó ese día, ¿sí? Y los apóstoles también, y aunque digan que no y se inventen un montón de objeciones, pues son necios, lastimosamente, pero la verdad es esa, ¿sí? Y todos estos mandamientos siempre existieron, desde antes de que se cree el mundo, desde que antes que el ser humano abra los ojos. Bien, entonces, siendo que la ley de Dios es una revelación de su voluntad, trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre, ¿sí? Porque Dios es eterno. Entonces, si es un trasunto de su carácter,
¿sí? Y si Dios mismo lo escribió con su dedo es porque también es una eternidad que debe durar esto, ¿sí? Y una eternidad, o sea, todo lo que dure Dios, o sea, eternamente y para siempre. ¿Y por qué lo dio en piedra? Porque la piedra también era un símbolo de eternidad. Bien, vamos a seguir adelante. Como testigo fiel en el cielo, ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni una tilde han sido cambiados. Y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17, 18, 19, 20, en adelante. ¿Sí? Entonces, dice aquí, hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece firme en el cielo, nos dice el salmista. Seguros son todos sus preceptos establecidos para siempre jamás. Eso nos dice el salmista, ¿sí? David. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios, porque Satanás, ¿sí?, había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. ¿Quién quiere que se cambie la ley de Dios? ¿Quién siempre quiso que se cambie la ley de Dios? Que se cambie su día o que se cambie algo de su ley. Satanás. ¿Sí? Estos hombres entonces que han cambiado la ley de Dios, que dicen que se ha cambiado esto, que esto ya no vale, ¿quién les está lavando la cabeza? ¿Quién los está manipulando? Satanás. Lastimosamente no se dan cuenta, pero Satanás los manipula. Líbrense de ese lazo. Arrepiéntanse. Reconozcan su error. ¿Sí? Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. Y es allí. Porque, por ejemplo, ¿quién es el autor de toda la creación? Bueno, de nosotros, de esta creación. O sea, los seres humanos. Dios. Y el cuarto mandamiento, ¿qué nos dice? Que Dios es nuestro creador. Entonces, ¿a quién intenta derribar Satanás entonces como autor de nuestra creación? A Dios. Cuando ataca el cuarto mandamiento está atacando directamente a aquello, al autor de la creación, a Dios mismo. Y los que dicen que ese mandamiento ha sido abolido, están atacando a Dios mismo, al creador de todo el universo. Y se están poniendo en el mismo lugar de Satanás. Y por lo tanto también tendrán, si siguen así, el mismo castigo que Satanás. También, la muerte eterna. Bien, a causa de las tentaciones de Satanás, ¿ya? De Satanás dice, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina. Miren, entonces, aquellos que quebrantan esto, aquellos que quebrantan un mandamiento, ¿en qué se convierten? En transgresores de la ley divina. Porque ¿qué es pecado? Según lo que nos dice el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Que el quebrantamiento de la ley es pecado. ¿Sí? O la transgresión de la ley es pecado. O quebrantar un mandamiento es pecado. Eso es pecado. ¿Sí? Entonces, quebrantamos un mandamiento de los 10, estamos cometiendo pecado. Y Jesucristo dijo que infringe un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Entonces, o guardamos los 10 o no guardamos ninguno. Es así, de claro, ¿verdad? Pero en virtud del sacrificio de su Hijo, se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Entonces, miren, Cristo nos da la capacidad que el ser humano no tiene, el poder obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano en la carne, débil ahora en la que se encuentra, por causa de la transgresión, en su condición caída que nos encontramos nosotros hoy en día, el ser humano no puede obedecer la ley de Dios, ¿sí? Y alguien que diga que obedece la ley de Dios está mintiéndose a sí mismo, ¿sí? Si lo dice que él puede obedecer la ley de Dios, que Él es perfecto, que Él es santo, como se creyeron muchos, los judíos en sí se creyeron así en el tiempo de Cristo. ¿Por qué creen que el joven rico también no quiso seguir a Cristo? Porque él se veía a sí mismo como justo. Pero cuando Cristo le mostró que él no era justo, no lo quiso aceptar y se fue, ¿sí? Por eso después todos dijeron, no, qué difícil es esto, es imposible. Y Cristo le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El ser humano no puede guardar la ley, ¿sí?, por sí mismo. Cristo cuando estuvo en esta tierra, él guardó la ley. ¿Por qué? Porque él estuvo unido a su Padre, cada día en oración, cada día en el estudio de su palabra. Todo el tiempo aquí la tenía la palabra de Dios. Por eso él también está el versículo que nos dice en Salmos, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, es la forma que nosotros podemos llegar a obedecer la palabra de Dios, es cuando aceptamos a Cristo, cuando vemos allí su sacrificio y aceptamos ese sacrificio en nuestro favor y le amamos a Él, ¿sí?, y motivados por ese amor, porque sabemos ahora y entendemos cuánto costó
el haber quebrantado la ley, cuánto costó el haber desafiado a Dios, el sufrimiento que le causó a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, al ver todo esto, nuestro corazón es conmovido a arrepentimiento. Y luego de eso, de un arrepentimiento, a desear nacer de nuevo. ¿Para qué? Para tener una vida nueva en la cual ya no defraudemos a nuestro Dios. Pero ¿quién motiva eso? El Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y él mismo también interpreta la Biblia. Entonces, ¿quién nos da el poder de obedecer? Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos ayuda, así como ayudó a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, desde allí nosotros, por la ayuda divina, por el poder de Dios, podemos obedecer los 10 mandamientos. ¿Sí? Podemos obedecerlos. Por medio de la gracia de Cristo, nos dice, pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley de Dios. Y eso es lo que quería Cristo. Ningún hombre es justo, tenemos que reconocerlo eso, pero justo es Cristo. En ningún nombre más hay salvación, si no es en Cristo. Si permanecemos en Cristo, entonces permaneceremos en el Padre. Porque eso dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, 15, nos dice aquello. ¿Sí? Y también dice, los que guardan mis mandamientos, los que guardan mi palabra, los que me aman, entonces de esa manera, entonces yo y el Padre habitaremos en Él. Entonces, ¿qué está diciendo? O sea, estará toda la ayuda allí para que tú puedas obedecer. Pero ¿qué pasa? El ser humano dice, no, esa parte no vale en la Biblia, que esta parte no vale. O si no, bueno, esta parte, digamos, está bien, ¿no? Sí, tengo que alimentarme mejor, pero pues, algunos miren, aquí comían carne, ¿no? Y siempre buscamos excusas. Y es allí donde nuestra carne empieza a tomar otra vez lugar. Y ahí nos separamos de Dios. Y otra vez volvemos a caer. Si tan solo estuviésemos unidos a Cristo y le fuésemos obedientes, disciplinados en esto, obtendríamos muchas victorias. Y el pueblo de Dios sería engrandecido. Queridos hermanos y amigos, obedezcamos los mandamientos de Dios, obedezcamos la dirección que Él ha dejado en su palabra. Dejemos de poner excusas, dejemos de decir que esto fue abolido, que esto ya no vale, cuando eso es una mentira satánica. Satanás pone excusas, Satanás dice que esto fue abolido, que eso ya no vale, porque él siempre quiso cambiar la ley de Dios, porque él quería poner su propia ley. Y lo ha logrado en muchos, ¿sí? Pero pueden librarse de ese lazo, solo vayan a Cristo. Sean libres por la gracia de Cristo. Pueden ser capaces de obedecer la ley como lo hizo Él. Y estos mandamientos siempre estarán vigentes y nunca serán abolidos, porque son el reflejo del carácter de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.